días, ¿qué tal? Hoy te quiero dejar un nuevo pensamiento que puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Te invito a que lo leas entero, es un poco largo, ¿vale? Pero te va a ministrar mucho y es necesario que lo leas entero para recordar todo lo que el Señor habló aquí, ¿no? Este es el pasaje de cuando José interpreta el sueño del faraón, en el que son las famosas 7 vacas flacas y 7 gordas y las 7 espigas que se comen las feas a las buenas, ¿no? Y aquí hay muchísimas enseñanzas, pero la parte que yo te quiero dejar para que el Señor te fortalezca en este día, pues está en el versículo 42, es el versículo clave, que dice que el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Bueno, si tú lees todo el pasaje y toda la historia de José, que fue tan triste que sus hermanos lo vendieron, ¿no? a los mercaderes, y después Dios cumplió el propósito y los sueños que José había tenido, te darás cuenta de que hay un contraste muy grande, ¿no? En la historia de José, en la que Dios le habla unas cosas, pero finalmente termina siendo esclavo y siendo vendido, pasando unos años muy, muy difíciles en su vida, ¿no? La parte que me quiero centrar es en el versículo 42, que aunque el hombre te intente quitar la autoridad y el vestido y el propósito que Dios te ha dado, Él finalmente lo va a restablecer. Si tú lo ves en el pasaje, todo lo que Dios le había dicho a José parece que se desvanece, parece que se desaparece, parece que Dios no habló, que Dios se equivocó, porque todo torna a lo contrario de que Dios le dijo a José. Y me imagino a José en esa cárcel, frustrado, ¿no? Y pensando en que Dios le había hecho unas cosas y cómo podía pensar que eran sueños suyos, ¿no? Que no se iban a cumplir y que Dios se había equivocado. O quizás no, quizás José, su fe era tan grande que nunca dudó, ¿no? de lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero bueno, eso se lo tendremos que preguntar un día a Él cuando estemos en el cielo, ¿no? A ver qué pensaba en esa cárcel. Tengo curiosidad, me gustaría preguntárselo. Pero lo que te quiero dejar aquí es que, aunque el enemigo intente dañar el plan que Dios tenía para José, era un plan muy grande, y frustrarlo y darle la vuelta, Dios, como hace siempre, le da la vuelta a lo malo y lo convierte en bueno, ¿no? Y es lo que pudimos ver, que todo lo que le fue quitado a José, toda su posición de estatus, todo su vestido que su papá le había hecho, esa túnica, todo el bienestar que él tenía, toda la gracia, todo el favor, Dios se lo restaura en un instante. En un instante el faraón le dice: tú vas a tener mi anillo y vas a ser la segunda persona más importante de Egipto después de mí. O sea, imaginaros, ¿no? Como si ahora sería el equivalente al vicepresidente, ¿no? de los Estados Unidos de América, ¿no? Por ejemplo, la persona más importante de ese país, ¿no? Y así hizo Dios con José. Entonces, bueno, te animo a que estés pasando la situación que estés pasando, en la que si Dios te habló, te dijo qué ibas a hacer o qué ibas a ser, o cómo te iba a bendecir, y ves que estás viviendo una situación totalmente contraria, ¿no? a la que Dios te dijo, te animo con este pasaje a que animes tu fe, a que Dios todo lo hace a su tiempo, y que por muy difícil que lo estés pasando, por mucho tiempo que lo estés pasando mal. José estuvo 3 años ahí en una prisión y más pasándolo mal, pero en un día, en un instante, Dios recuperó todo lo que José había perdido y mucho más de lo que tenía.
Así que bueno, te animo a que te fortalezcas, a que te animes en la fe, a que seas fortalecido y sepas que Dios está al control, que Dios está pendiente de ti, que Dios tiene bajo su mano todo lo que Dios te prometió, y que si Dios te habló un día y te prometió y te dijo que ibas a ser, y te habló en sueños y te habló a través de profetas, a través de personas, a través de hermanos, a través de situaciones, y ves que no se está cumpliendo, o ves que es todo lo contrario, que estás viviendo todo lo contrario, anímate. Piensa en José, piensa en cómo él vivió su desierto y cómo Dios lo restauró en un instante. Te animo a que te fortalezcas en la fe, a que no dejes que el enemigo te engañe y pienses y te diga que no vas a hacer nada y que Dios se olvidó de ti o que Dios te engañó. No, todo lo contrario. Dios está al control. Así que bueno, te animo, Dios te bendiga. Recuerda que estés donde estés, seas quien sea, hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor te puede perdonar y te puede dar la vida eterna. Dios te bendiga.